La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas presenta Webinar Ser FADU, un espacio donde encontrarás conferencias, seminarios y charlas en línea que fueron transmitidas en vivo a través de nuestras redes sociales. Webinar Ser FADU. En esta ocasión, el arquitecto Jair Galván Herrera nos habló de su tema, Mi vida profesional en Italia. Siempre dije que me daba mucho fastidio escuchar cuando presentaban los currículums de otras personas y desgraciadamente ahora me tocó a mí. Todo suena muy bonito, pero en realidad no soy yo quien firma esos proyectos. Yo trabajo en un estudio de arquitectura y somos parte del gran equipo que desarrolla esos proyectos. Sí, son proyectos muy importantes y afortunadamente tomo parte de ellos. Y no gané el premio PANI, sino que fui el representante de la universidad. Se elegía un representante de alrededor de 20 universidades y tuve la fortuna de participar representando la FADU y estuve una semana en la UNAM, estuvimos desarrollando un concurso, una muy bonita experiencia. Ya escucharon de mi currículum más o menos quién soy. Les voy a empezar a compartir mi presentación. Bueno, ya escucharon un poquito quién soy. Lo que seguramente no escucharon y no van a aprender en ningún currículum es que yo me gradué con un grupo pequeñísimo de 13 alumnos. Todos eran muy buenos. Siempre había una sana competencia que nos motivaba a echarle más ganas y hasta el día de hoy seguimos en contacto. Entonces, como homenaje, pasé una hora en Photoshop poniéndole los nombrecitos a cada uno de ellos. No todos eran de mi grupo y aquí falta uno. Y hasta el día de hoy seguimos en contacto. También tuve muy buenos profesores, algunos de ellos los sigo considerando mis mentores y mis amigos. Y sí, desde el 2012 vivo en Italia y desde el 2015 trabajo como arquitecto, actualmente en uno de los despachos más importantes del país, donde, como ya dije, soy parte de un gran equipo de diseño, donde desarrollamos importantes proyectos a diferentes escalas alrededor de todo el mundo. Entonces, hace un par de meses fui invitado para participar en esta serie de webinars con motivo del aniversario de nuestra facultad, para contarles un poco de lo que he hecho desde que salí de la FADU y quisiera compartirles principalmente mi experiencia viviendo en Italia. Varios de ustedes ya me conocen, espero que estén conectados algunos de los que me conocen. Para quien no me conoce, esta presentación no es para que me conozcan, ya habrá oportunidad si así lo desean. Yo solo lo hago con el afán de despertar en alguno de ustedes la curiosidad, ¿no? Que después de esta media hora, de estos 40 minutos, tengan una perspectiva de lo que es la vida académica y profesional fuera de México, con las oportunidades y los retos, por supuesto, que conlleva. Entonces, vamos a empezar y si tienen preguntas o comentarios, yo estoy más o menos siguiendo el video que en Facebook, entonces supongo que pueden escribir ahí o al final y si no logro responder sus preguntas, al final verán mi correo electrónico y con mucho gusto me pueden escribir. Entonces, yo creo que todos conocemos esta entrada, seguramente ha cambiado con los años, pero la esencia es la misma, sabemos que estamos llegando a la facultad, ¿no? Esta imagen representa lo que era importante para mí cuando tenía 21 o 22 años, y sus líneas seguramente serán diferentes, pero es importante que existan estas líneas, porque son puntos de referencia. Es lo que nos arraiga a un lugar y es lo que hace que, pese a que han pasado más de 10 años, la FADU sigue siendo mi escuela. Ahí pueden ver que se comía mejor en la cafetería de Derecho que en la de la facultad. No sé cómo sea la situación hoy en día. Más o menos a esa edad, ¿no? Los 22 años, me empezó a interesar la idea de estudiar fuera de México, por una infinidad de razones, para conocer otras culturas, ver otros países, nuevas cocinas. Era mi oportunidad para ponerme a prueba con personas de otras partes del mundo. Entonces, en el 2012 fui aceptado para estudiar en el Politécnico de Milán y posteriormente fui becado por el CONACYT, porque así es como funciona. Primero tienes que ser aceptado forzosamente por una universidad en el extranjero y es solo entonces que puedes aplicar para una beca.
Y recuerdo que venía todos los días a fastidiar a las secretarias pidiéndole constancias en inglés, pedía cartas de recomendación, mi título que todavía no estaba listo, mi papá que me preguntaba por cuántos años no lo iba a venir a visitar. En realidad todo era más estrés que emoción. Yo no lograba darme cuenta de a dónde estaba yendo porque yo seguía pensando un día adelante a las cosas que tenía que hacer. Entonces, finalmente llegó el día que me despedí de todos y de todo lo que conozco y me fui. Y después de más de 12 horas de vuelo, llegué a la capital de la moda, sin dinero, sin amigos, sin ropa de invierno y sin saber hablar italiano, obviamente. Milán es una ciudad muy bonita. Es la capital económica, es el motor económico de Italia. Es una ciudad ecléctica que tiene una mezcla de casi 1000 años de estilos y de historia arquitectónica. Su catedral gótica es muy bonita y ahí ven que se dice que fue iniciada en 1386 y apenas hace 50, 60 años fue terminada. Es enorme. Y es la sede de las casas de moda y estudios de diseño y arquitectura importantes en Italia, además de que es la casa del Inter y del Milan. Pero la Milán contemporánea tiene edificios de los arquitectos más importantes. Tiene Zaha Hadid, Daniel Libeskind. Aquí en la foto vemos el Bosco Verticale de Stefano Boeri, que es un edificio con el cual el arquitecto ganó fama mundial inmediatamente en cuanto se abrió. Y en otra zona de la ciudad tenemos la Fondazione Prada, que es un nuevo museo diseñado por OMA de Rem Koolhaas. Y al centro de la oferta académica de Milán está el Politécnico, que es la escuela de mayor prestigio en Italia, escuela de ingeniería y de arquitectura. Cuenta entre sus egresados un premio Nobel de Química y 2 ganadores de premio Pritzker, que se dice que es el premio más valioso y de mayor reconocimiento en Italia, que en este caso son Renzo Piano y Aldo Rossi. Entonces podrán imaginar cuántas personas quieren venir a estudiar aquí. Entonces, para poner un poquito en contexto y explicarles cómo es que funcionaba, cómo es que vi el Politécnico de Milán, tenemos que recordar que yo vengo de una escuela, que es la FADU, donde se me enseñaba criterio estructural, instalaciones sanitarias, hidráulicas, técnicas de construcción, teoría de la arquitectura, urbanismo, técnicas de representación, etcétera, etcétera. Eres llevado de la mano durante toda la carrera y es una formación que te facilita la entrada al mundo laboral en la realidad local. Yo creo, tengo la confianza que un egresado de la FADU es capaz de diseñar, administrar y construir una pequeña obra, porque cuando nos graduamos sabemos ya un poco de todo. En cambio en Milán vemos 4 o 5 asignaturas por semestre. Generalmente en Milán hay una fuerte carga teórica. Entonces en cada semestre vas a tener 1 o 2 materias de teoría. Puede ser teoría de la arquitectura, como puede ser historia. Siempre va a haber taller de diseño. Puede ser taller de diseño arquitectónico, diseño urbano o incluso conservación o restauración, porque en Italia ya todo está construido. El 90% del trabajo del arquitecto en Italia es la recuperación y la conservación del patrimonio construido. Entonces es importante que tengas ese tipo de formación en la universidad, cosa que obviamente no vamos a tener en Tampico. Y después están los créditos extra, porque para graduarse es necesario llegar a una cierta cantidad de créditos. Y los créditos extras se obtienen con una materia opcional, que puede ser economía, fotografía, estudios sociales, un pequeño curso tal vez para aprender Photoshop o AutoCAD, o un taller corto conocido en inglés como workshop, donde tú vas 3 o 4 días o una semana, haces un curso específico en algo y te otorgan créditos formativos. Todos los exámenes son orales en el Politécnico, algo que de una u otra manera te obliga a mejorar tus habilidades de comunicación y tu vocabulario. Siempre tienes que exponer tu trabajo. Obviamente hay talleres, ¿no? El taller de diseño hay generalmente 3 profesores y asistentes, entonces es posible que tú tengas contemporáneamente 3 o 4 personas haciéndote revisión, mientras otro equipo de trabajo está haciendo revisión con otros profesores. Eventualmente tú vas a obtener una mejor relación con un cierto profesor, entonces tu proyecto claramente va a ser más afín al pensamiento y a las ideas de este profesor.
Las revisiones son constantes y frente a todo el grupo. Es un ambiente que ofrece libertad y expresión y experimentación. Es común que no exista un programa arquitectónico y el alumno decide qué es lo que quiere hacer, siempre y cuando lo pueda justificar. Aquí en la foto vemos esta compañera chinita, que el profesor preguntó si alguien quería expresar su arte o sus ideas de alguna manera, y ella llegó con su violín y se puso a tocar en medio de la clase. También hay prácticas profesionales obligatorias, conocido en inglés como internship, y es común en todo el mundo, es una práctica común en todo el mundo. En Milán es obligatorio para graduarse y también es común que los alumnos manden candidaturas a los estudios más importantes de Europa, como OMA, Big, Norman Foster, Zaha Hadid, etc. Y claramente quien logra hacer sus prácticas en uno de estos estudios, no obstante sea por un periodo muy limitado de tiempo y muchas veces sin opciones reales de quedarse a trabajar ahí, cuando se gradúe y vaya a buscar trabajo, va a tener una gran ventaja respecto a otras personas que tal vez hicieron sus prácticas profesionales con el arquitecto local. Y por último, es necesaria la presentación y la defensa de la tesis frente a un jurado de profesores, que son arquitectos, obviamente, en sesiones generalmente abiertas al público. La tesis puede ser de investigación o de proyecto y dura de 6 meses a 1 año generalmente. Entonces, con esto que les acabo de platicar, muy resumido, pudiera parecer que la oferta educativa del Politécnico es limitada porque efectivamente se enseñan menos cosas. Por ejemplo, el Politécnico no te ofrece lecciones de AutoCAD, 3D Studio Max, Photoshop. Pero el modo en que está estructurada incentiva el diálogo y te expone a la crítica constantemente. Siempre hay presentaciones, muestras de proyectos académicos, conferencias, talleres, y es un modo en el que la universidad descarga parte de la responsabilidad del aprendizaje en el alumno mismo. Y esto te obliga a adquirir por cuenta propia las herramientas necesarias para competir allá afuera cuando te vas a graduar. Alguien que no sabe usar hoy día Revit o AutoCAD está fuera del mercado. Como es una escuela importante que obtiene inversión, que está en una ciudad importante, se puede permitir ocasionalmente invitar arquitectos de talla mundial a conferencias y a talleres. Yo en los 2 años y medio que estuve ahí tuve oportunidad de asistir a conferencias de Elizabeth Diller, que la directora del estudio Diller, Scofirio and Renfro, que proyectaron el High Line en Nueva York. También de Shigeru Ban, que es ganador del premio Pritzker. Rem Koolhaas, también ganador del premio Pritzker. Peter Eisenland, que es un grande teórico, arquitecto, el portugués Eduardo Soto de Moura, y hubo mucho más. Algunos de ellos incluso eran lo que se conoce como visiting professor, que venían 1 o 2 veces al semestre a evaluar y a hacer revisión con los alumnos. Entonces todo esto te motiva mucho. Y aquí vemos una muestra en la que se exponen los trabajos de los alumnos, obviamente abierta al público. Aquí hay varios de mis compañeros y amigos con los que todavía hoy día sigo en contacto. Y eso es un poco cómo está estructurada la carrera dentro del Politécnico, ¿no? Pero lo que yo creo que es el aspecto crucial del éxito del Politécnico, así como la diferencia fundamental entre la formación que tuve en México y en Italia, es el trabajo en equipo. Entonces, esta foto ya se las presenté antes, hace 2 minutos, pero seguramente no notaron que la gente estaba agrupada. Y yo lo noté solo porque estudié ahí. Y esta foto tendrá 5 años, pero cuando la tomé no me di cuenta. La gente trabaja en equipo porque simplemente produce mejores resultados. 3 cabezas, 4 cabezas piensan mejor que una. Cuando las ideas se discuten, cuando se divide la carga de trabajo, el resultado final con toda seguridad va a ser más satisfactorio. Por ejemplo, ustedes acá atrás están viendo la revisión de un proyecto. Que un solo alumno de manera individual logre hacer un proyecto de esa magnitud es muy difícil. Además de que es un escenario más realista del mundo laboral, donde vamos a tener que negociar, que mediar con colegas, con clientes, inversionistas,
colaboradores de otras disciplinas y de otros despachos arquitectónicos. Entonces serán necesarias las habilidades de liderazgo, de negociación, que se empiezan a adquirir ya desde el periodo de la universidad. Entonces, aquí les pongo simplemente un proyecto académico que no vamos a discutir. Es solo para que vean la cantidad de trabajo que se hace desde hacer un análisis del contexto, definir una estrategia, buscar cuáles son las mejores soluciones morfológicas y volumétricas para llegar a una forma en planta y en sección y en 3D, y eventualmente desarrollar un master plan. Esto está sintetizado, obviamente, cada función tenía que ser resuelta. Y después hacer axonometrías, hacer renderings y todo eso. Este es un trabajo en equipo que no estoy comparando, pero en la facultad, en la FADU, yo nunca llegué a este nivel de proyecto simplemente porque solo era imposible. Entonces, una vez graduado del Politécnico, y después de mandar millones y millones de aplicaciones, porque arquitectura es la carrera más codiciada, más popular en Italia. Todo el mundo estudia arquitectura. Me acabo de enterar que en mi edificio vemos 6 arquitectos. Entonces, una vez que me gradué, después de aplicar a muchos estudios, trabajé en un despacho desarrollando proyectos para el Medio Oriente, principalmente edificios comerciales y de oficinas. Un arquitecto árabe que decidió contratar arquitectos graduados en Europa para aumentar la calidad de sus proyectos. Ahí estuve del 2015 al 2018, hasta que cambié de trabajo, y en el 2018 entré a Antonio Citerio Patricia Biel, que, como ya dije antes, es uno de los estudios de diseño más importantes de Italia. Somos aproximadamente 120, entre arquitectos, diseñadores de interiores, diseñadores industriales, ingenieros, y soy el único latinoamericano. Entonces, aquí en la entrada. La entrada tiene una pequeña galería de cuadros de nuestro jefe, que es una persona que tiene 50 años de experiencia y que creció y se formó durante la época de oro de los arquitectos italianos. Entonces, es por eso que es tan importante la oficina, y tiene sus cuadros como imagen representativa, es parte de la imagen de la publicidad que se da a la oficina cuando llega un cliente, llega un colega, un colaborador a visitarnos. Siempre en la recepción tenemos algunas maquetas de los proyectos más representativos del estudio. En este caso, son maquetas hechas por un estudio con el que siempre colaboramos y que se dedica solo a hacer maquetas. Esta es una de las tantas salas de reuniones. Ahí ven más maquetas. Tenemos cámaras, micrófonos, monitores de última tecnología, porque generalmente tratamos con clientes y proyectos de un cierto presupuesto que no se pueden permitir que tenemos que estar a la vanguardia también en tecnología. Tenemos nuestro propio archivo de materiales, como lo tienen todos los grandes estudios. En este caso estamos viendo solo las piedras, pero hay cerámica, cristal, textiles, pieles, para cada ocasión. Y también tenemos nuestras impresoras 3D. No obstante, las maquetas de presentación son hechas externamente. Las maquetas de estudio generalmente se hacen dentro del propio despacho. Y finalmente, esta es la imagen que representa la nueva realidad, que es como le llaman en México, ¿no? Tenemos que en la entrada hay está aquí, es una cámara con un termómetro. Todos los días tenemos que tomarnos la temperatura, tenemos que aplicar gel, poner cubrebocas. A partir de, hoy es 30, a partir del 15 de agosto en Italia será obligatorio exhibir un certificado verde para entrar a las oficinas. Eso quiere decir que uno tiene que estar vacunado o debe tener una prueba COVID de máximo 48 horas. Es una forma en la que el gobierno está tratando de obligar a la gente a que se vacune, y esperemos salir de la pandemia de esa manera. Y del lado izquierdo ven lo que son los nuevos puestos de trabajo. Así es como del lado derecho vemos la parte sanitaria, cómo se está adaptando la oficina, y del lado izquierdo la parte de smart working, ¿no?
Ahora, en cada puesto de trabajo tenemos está reducido el mínimo necesario, el mínimo indispensable. 2 monitores, un teclado, un mouse, unos audífonos y este pequeño CPU. Este pequeño CPU no es para nada potente, será de los más baratos que hay en el mercado, pero gracias a la conexión de la red local, se conecta a nuestro PC más potente que está guardado en alguno de los sótanos, y entonces eso permite que cada arquitecto sea móvil. Yo estoy sentado hoy aquí, pero el día de mañana me puedo mover a otro piso, me puedo mover al escritorio a un lado, todo según las necesidades del proyecto o donde se encuentre mi equipo de trabajo. Entonces, y estos son algunos de los proyectos que ha terminado últimamente la oficina. De hecho, aquí en el reflejo pueden ver la Fundación Prada de OMA, que está justo frente a nuestro proyecto. Estos son los hoteles algunos hoteles de la cadena Bulgari. Este es el de Milán, estos dos son de Dubái, este es de Londres, una torre de departamentos en Taiwán, un puente en Milán y así más proyectos. Entonces, el proceso de hacer un proyecto de arquitectura donde yo trabajo no es muy diferente, la parte inicial al menos, no es muy diferente de cualquier estudio de arquitectura, ¿no? La parte de desarrollar el concepto arquitectónico es muy tradicional, es muy romántico. Uno se sienta, empieza a hacer bocetos, empieza a discutir ideas. Aquí es simplemente una representación gráfica de eso, ¿no? Encontrar referencias, encontrar materiales, encontrar los ambientes y las sensaciones que se quieren comunicar. Entonces, hasta aquí es algo que se hace, creo yo, en todos los estudios. Es en la parte digital donde se distingue nuestra oficina. Ya por el tipo de proyectos, el tipo de clientes que tenemos, tenemos la posibilidad de utilizar las herramientas de última generación. Entonces quedó en el pasado ir con nuestra cinta métrica y el cuaderno a tomar medidas. Hoy en día el levantamiento es hecho con una nube de puntos generada con un escáner 3D, que es un instrumento que nos permite una precisión milimétrica y reconstruir una copia fiel del edificio, porque como les dije antes, muchas veces tenemos que hacer conservación, reestructuración. El Hotel Bulgari de Roma, del que se hablaba en mi currículum, va a ser en este edificio que está en el centro de Roma. Así como en este otro que está en el centro de Milán, también el despacho tiene un proyecto importante. Y aquí vemos cómo se pasa de la nube de puntos al proyecto en digital y eventualmente la representación con los renders. Sin embargo, los modelos 3D no son solo usados para la representación del proyecto como tradicionalmente sucede. Como tradicionalmente sucede, me refiero a hacer un render. Generalmente el 3D tiene la finalidad de ser utilizado para un render. Aquí se convierte en un proceso. El modelo 3D es un proceso, es una metodología de trabajo conocida como BIM, que son las siglas de Building Information Modeling, que supongo que en español sería como modelado tridimensional de la información, donde el edificio digital, el modelo 3D, es una base de datos, es el contenedor de toda la información necesaria para desarrollar y ejecutar un proyecto. Entonces aquí vemos los modelos tridimensionales de diferentes disciplinas o diferentes categorías que se combinan en un modelo central del cual sale toda la documentación necesaria. Nosotros nos encargamos de la parte arquitectónica, de la parte de diseño interior, pero pese a que somos 120 personas, si queremos llegar a la calidad de los proyectos y de los edificios que producimos, no podemos pretender tener los conocimientos de iluminotecnia, de mecánico, eléctrico y plomería, ni de diseño estructural. Es por eso que el despacho se apoya en colaboradores de diferentes disciplinas que todos están al nivel adecuado del proyecto en el que estamos trabajando. Entonces, pese a que esto parece una simple representación tridimensional,
dentro se encuentran todas las diferentes conexiones y las relaciones entre diferentes disciplinas, especificaciones de materiales, de instalaciones. De aquí se sacan la documentación 2D, como son las plantas, los detalles arquitectónicos. Entonces, voy a tratar de acercarme aquí. Tiene muy buena calidad, pero ustedes ven que cada objeto tiene un código de material que está referido a un material con su descripción. Cada producto, y me refiero a producto, que es algo que existe en el mercado, como la ducha, como una lámpara, tiene un código que está referido a un proyecto. De este mismo modelo se extraen las plantas para representación y también se extraen los documentos técnicos. Ok, y entonces, para finalizar, déjenme leer un poco las preguntas. Ok. Para finalizar, les voy a mostrar un proyecto que es, por casualidad, es el tipo de proyectos en el que estoy trabajando desde hace 2 años. Y se los presento porque quiero que vean algo diferente. Algo que como arquitectos no estamos acostumbrados o que no todos los días tenemos la oportunidad de diseñar, que es, en este caso, es un yate de 30 metros. Es parte de una línea que se llama Custom Line y es la hermana menor, hermana porque en italiano se llama navetta 30, es una pequeña nave. Es la hermana menor en la familia de Custom Line. Actualmente esta está construida. Estamos trabajando en un pequeño equipo en la de 38 metros y en la de 50 metros. Entonces hoy les presento la más pequeña. Y como ya vimos antes, es un modelo 3D que está integrado por más modelos de diferentes colaboradores. Cada uno de ellos, de acuerdo a su experiencia y a su conocimiento, usan software diferente. Lo importante es que encontremos un punto medio en el que se pueda dialogar, y es el modelo central que nosotros usamos el software Revit. Es el modelo central donde logramos colocar todo y fundir todo para de ahí finalizar nuestro proyecto. Si alguna vez se preguntaron cómo era el diseño interior de un barco, empecemos de abajo. Es como una pequeña casa, 4 recámaras muy apretaditas, más la recámara principal, cocina, lo que se conoce en inglés como back of house, que son las cosas que no se ven, es donde uno se puede permitir poner tal vez acabados más pobres o darle menos atención al diseño. Tiene un salón, y arriba tiene otro pequeño salón comedor, terrazas, porque queremos que nos dé el viento del mar y el sol, y más terrazas. Y como les decía, este es un proyecto construido. Entonces, estoy leyendo acá. Sí. Este es un proyecto construido. Entonces, uno de los grandes retos, además de coordinarse con los diferentes colaboradores para saber dónde pasan los tubos del aire acondicionado, dónde pasa el descargue, las aguas sanitarias, el eléctrico, etcétera. Uno de los grandes retos como arquitectos fue hacer todos los muebles a la medida, que respetaran la idea inicial, del concepto inicial, y con la máxima calidad de los acabados y los detalles, porque está siendo el primer yate para esta empresa que hizo un estudio, era la carta de presentación. Entonces se buscaba tener el mejor producto posible. Entonces, esta foto inicial, después van a ver que todas son iguales, pero esta foto inicial, la idea es que tal vez un estudiante está siendo atraído por los colores cálidos de la madera, por los efectos de la iluminación, tal vez por el reflejo del cuadro azul que estoy viendo en el espejo, mientras otros, que tenemos más experiencia o que nos preguntamos otras cosas, somos atraídos por diferentes aspectos. Yo tiendo a apreciar el trabajo que está detrás
lo que se hace antes de poder tomar esta foto, que es el proceso de diseño y de documentación. Este es un claro ejemplo del uso de la tecnología BIM. Si yo me acerco a esta axonometría, ustedes ven que todo tiene un código que refiere a los materiales, refiere a un plano de detalle. Si hay algún comentario, está ahí escrito. Los detalles necesarios para construir el objeto. Y es importante notar que nosotros como arquitectos damos la guía del concepto y la guía arquitectónica. Yo no puedo decidir qué tipo de pegamento van a utilizar para esa madera, no puedo decidir qué tipo de clavos o tornillos, pero yo sí puedo decidir cuál va a ser el radio de este marco, cuál va a ser la altura de este bordecito y cómo va a ser la sección, porque eso me va a impactar. Todo lo que se ve lo tengo que diseñar. Estas son más vistas 3D que salen del modelo Revit, del modelo BIM. Igual, aquí en cualquier momento yo puedo tocar un elemento y él me va a decir de qué está hecho y me va a dar toda la descripción con los parámetros y la información que yo inicialmente le di. Este es un closet hecho a medida, obviamente. Probablemente dentro de uno de estos cajones pasa el aire acondicionado. Y aquí vemos su gemelito digital. Esta es una de las salas, la sala más grande. Esto, por cierto, es una televisión de 65 pulgadas que se mueve con un pistón y se abre y cierra desde el plafón. Entonces, cuando la televisión está cerrada, yo simplemente veo un plafón lacado blanco, completamente invisible a quien no conoce el barco. Vemos aquí el mueble, también he hecho la medida. Y estos simpáticos cuernitos, que parecen un simple detalle estético, en realidad tienen una función, porque recordemos que estamos en un barco. El barco está en el agua se mueve, las cosas se pueden rodar y se pueden caer, ¿no? A esta función nosotros le damos un toque estético y definimos cómo queremos que se vea este objeto. Pues tenemos la recámara principal, es la recámara del dueño del yate, prácticamente. Y aquí uno puede apreciar la composición, la combinación de colores, la nobleza o la riqueza de los materiales, la calidad de la iluminación. Pero poco a poco, y con la poca experiencia que tengo y que he ido ganando, ¿no? Uno tiende a empezar a apreciar los detalles, porque a final de cuentas la pequeña escala requiere otro proceso mental, pero no deja de ser diseño, no deja de ser arquitectura. Diseñar cómo encaja el cajón cuando está cerrado y diseñar un museo, a final de cuentas es diseño y tiene su importancia. Desde aquí vemos de nuevo el detalle de la anticaída, que está aquí. Vemos que los enchufes están dentro, están escondidos en el cajón. Y vemos todos los dibujos técnicos que hicimos para especificar cómo queríamos que se vieran las cosas. Este es el salón de la planta alta. Y aquí también especificamos todo. Especificamos que queremos que el pasamanos esté envuelto en un tipo de piel, en cierto espesor, como si fuese una raqueta de tenis. Y obviamente como estudiantes, como muchos de ustedes serán estudiantes, es muy difícil, nunca tenemos el tiempo o las ganas de considerar el detalle. O sea, lo vemos inútil y muchas veces es porque trabajando solos, trabajando en proyectos muy pequeños, donde estamos en la universidad, nunca nos piden diseñar un detalle. Y tal vez en este caso seguro parece exagerado especificar la posición y las dimensiones de las placas eléctricas, del interruptor de luz o de los enchufes, como puede parecer exagerado especificar el ancho de cada tabla de parqué y la junta de cada tabla de parqué, o la dirección del grano de la madera en el marco de la puerta, que apenas sí se ve.
pero al final de cuentas, el tomarse el tiempo de diseñar todos esos detalles hace que obtengas un producto de mayor calidad. Y en el caso de mi oficina, y es la cultura de proyecto que nos están inculcando, es una calidad que se ve desde los plafones hasta el pavimento, hasta el bordecito para que no se te rueden las macetas cuando se mueve el mar. Entonces creo que es importante considerar que como arquitectos tenemos que diseñar todo cuando sea posible, sobre todo en proyectos pequeños. Entonces, epílogo. Bueno, primero déjenme leer un par de preguntas aquí, a ver si lo logro. ¿Qué procesos se emplean para planificar todo el proyecto? Dentro del organigrama de la oficina tenemos varios project managers que se encargan solo de planificar tiempos y costos. Usan diagramas Gantt, usan Microsoft Project, usan Excel. Y ellos también ayudan junto a los socios, por eso se llama Antonio Chiterio, Patricia Biel and Partners, porque efectivamente hay socios. Junto a los socios identifican quiénes son las personas más adecuadas para cierto proyecto. Y entonces localizan esos recursos y es así que te ponen a trabajar en uno o en otro proyecto y los tiempos los definen también en parte en función de tu capacidad como arquitecto para desarrollar ese tipo de proyectos. ¿Tú crees que podamos llegar a ser tan buenos como tú? Depende. Si tienes las ganas de aprender que tengo yo, que siempre tuve yo, seguramente. Yo no soy bueno. Yo no me considero una persona buena. Tengo colegas que son increíblemente competentes. Yo estoy aprendiendo y cuando llegué y cuando empecé a hacer este tipo de proyecto, que es otra pregunta que venía más adelante, uno de los retos que he encontrado en mi vida profesional, cuando imaginé yo tener que diseñar un yate. Fue un gran reto tener que reinventarme para ciertos proyectos como diseñador de interiores, porque yo creía equivocadamente que arquitecto y diseñador de interiores son dos cosas diferentes, que era incompatible. Estudiar y vivir en Italia me ha enseñado que el arquitecto, como ya lo dije antes, diseña desde la manija de la puerta hasta un museo. Es siempre diseño. ¿Qué fue lo más difícil de estudiar arquitectura? No fue difícil para nada. Cuando comenzaste tus estudios a nivel profesional, ¿cómo pensabas respecto a la carrera? Pensé que me iba a hacer rico. Pensé que iba a hacer casas, edificios, y, y es parte de lo que hablábamos al principio, ¿no? Cuando tú estudias en Tampico, en la FADU, no está equivocada el modo de razonar, el modo de educarte, sino que tú vas a salir al mercado local y tú sales a Tampico o regresas a Huejutla, que es de donde soy yo. Probablemente vas a tener que hacer una pequeña casa, la casa para tu vecino, la casa para tu tío, y necesitas las habilidades para, para hacerla. Cuando te vienes una ciudad, como pudiese ser también Ciudad de México, yo imagino que es igual, tienes que aprender que no vas a ser siempre tú el protagonista. A veces tienes que ser parte del grupo, que es como lo estoy siendo yo. Eso es retador y te cuesta trabajo entenderlo. Te cuesta trabajo entender que no vas a ser el arquitecto que va a salir en las revistas, pero es lo que tú quieres hacer. Yo estoy muy contento con lo que hago porque aprendo todos los días. Es muy gratificante para mí. Entonces, lo que resultó al final no era lo que yo pensaba al inicio de la carrera, pero no me quejo mucho. ¿Me recomiendas especializarme en diseño de interiores? No, te recomiendo leer, aprender. Creo que uno como arquitecto, como estudiante de arquitectura, sobre todo ustedes, es importantísimo que si yo te pregunto quién es Rem Koolhaas o Bjarke Ingels, tú me sabes decir 3 o 4 proyectos de él, me sabes decir cuáles son los concursos más importantes o las muestras más importantes que hay cada año, tienes tus referencias claras, conoces tal vez 1 o 2 casas que producen muebles de alta calidad o lámparas. Es muy difícil, pero es algo que solo se obtiene trabajando. Es como cuando aprendieron tal vez AutoCAD.
Si lo aprendiste en un curso y nunca lo usaste, se te va a olvidar. Es exactamente lo mismo. ¿Cuál es tu mayor referente en arquitectura? Eso cambia con los tiempos. Sí. Siempre me gustó mucho Rem Koolhaas. Creo que es el arquitecto completo que sabe un poco de todo. Y siempre como estudiante tenía cierto rencor o cierta envidia de la mala hacia Bjarke Ingels, porque veía que sus diagramas eran simplemente para vender. Son diagramas de colorcitos, de cómo evoluciona la forma, más allá de cómo evoluciona una estrategia de proyecto. Pero venden, al final de cuentas venden. Hasta que tuve la oportunidad de ir a pasear a Copenhague, donde hay varios de sus edificios, y te asombras de la calidad de la construcción. Entonces, vamos a terminar aquí, y después, si hay chance, seguimos respondiendo preguntas. Bueno, primero, esta reunión estaba programada para el martes, pero tuve que pedir de favor a la maestra Claudia Lizárraga de moverla, porque teníamos que ir a una visita con el cliente, que no podíamos posponer. Entonces, a escondidas, le saqué una foto. En este caso están haciendo 3 yates. Este es de 37 metros y los otros 2 no tengo idea. Son yates en fibra de vidrio. Aquí la compañía paga por hacer un molde para poder hacer el cuerpo, el fuselaje en fibra de vidrio. Hace 5 o 10 barcos, los vende de tal manera que esa cantidad pague el molde que hicieron, porque tiene un costo, ¿no? Entonces estos son yates de serie. Va a haber más de uno igual a él. Así son los yates en fibra de vidrio. Y por último, hoy tuve que editar la presentación de nuevo porque vi que esta mañana estaban cambiando los cuadros en la recepción. Entonces el jefe como que se aburrió y ya está buscando cambiar. Entonces, gracias por aguantar. Yo no sé qué tan diferido está el video en vivo, entonces voy a seguir leyendo un par de preguntas hasta que me interrumpan los organizadores. Y además, le voy a poner una foto más bonita. Bueno, aquí primero, si quieren anotar mi correo electrónico, me pueden contactar con gusto. Y si vienen por acá, nos podemos tomar un café. Y les voy a poner una foto más bonita. Entonces, déjenme leer. ¿Crees que influye mucho tener buenas calificaciones para obtener un buen trabajo? Absolutamente no. Pero en mi caso, no quiero decir que sean unos buenos para nada, pero en mi caso, yo llegué a venir a Milán a estudiar un posgrado fue la oportunidad para poder venir al extranjero. Y venir al extranjero te cambia la vida, no solo porque vives en otro país, sino porque tienes que pensar diferente inmediatamente. Creo yo que el ser humano cuando sale de su zona de confort se tiene que adaptar, obviamente, y eso siempre es bueno. Entonces, en mi caso, creo yo que fui un buen alumno. Eso me ayudó a obtener una beca. Me vine a estudiar a Milán. Pero cuando yo fui a pedir un trabajo, nadie me preguntaba mi calificación. Me preguntaban qué sabes hacer. Entonces, es una consecuencia a veces obtener una buena calificación para que llegues a un buen trabajo, pero no necesariamente. ¿Qué tipo de proyectos son los más complejos de realizar? No lo sé. Los yates son complejos. Quisiera trabajar en Italia como diseñadora. ¿Qué tendría que hacer para ese mercado laboral? Desgraciadamente, en Italia el trabajo del diseñador está muy saturado. Hay muchos arquitectos, todos son muy buenos. Arquitectos, diseñadores, todos son muy buenos. Pero se intenta y ya. ¿Cuál es la materia que más se te dificultó? Cálculo estructural, acá en Italia. En México era bueno, pero acá en Italia usan otros estándares. Nosotros probablemente utilizamos las normas ISO, que son internacionales, mundiales, pero en Europa usan las normas UNI para calcular, que es un grupo de normas solo para Europa. Entonces, tener que
escuchar a un profesor italiano hablando en inglés, hablándote de normas y medidas y estándares europeos, fue bastante difícil. Sí. ¿Cuánto tiempo tardas en realizar un proyecto? Hay proyectos que, como las torres de Hong Kong, en las que participé un breve periodo de tiempo, tienen como 6 años activo el proyecto. Mientras el barco en el que estoy trabajando en este momento, lo empezamos hace 5 o 6 meses y yo creo va a ser todavía un año más para hacer el proyecto definitivo, ejecutivo, como le quieran llamar. Eh, ¿Crees que infravaloran al mexicano en el extranjero en cuanto al campo laboral? No, te pueden infravalorar a ti si no sabes hacer bien las cosas. Claramente que si eres extranjero, yo soy mexicano y hablo español. Eh, vives en Italia y quieres trabajar en Italia, tienes que hablar italiano. Pero si solo hablas italiano y español, porque es tu lengua madre, y eres bueno, estás como en la media, ¿no? En mi caso yo también hablo inglés. Entonces yo puedo comunicarme perfectamente, intercambiar idiomas de un momento al otro, sé usar casi todos los programas de diseño que hay, eh, tengo más o menos una buena experiencia. Esto es una cosa que debía haber incluido en la presentación, pero no la hice. El hecho de nosotros como egresados o estudiantes de la FADU tenemos una fuerte base técnica. O sea, nosotros nos ensuciamos las manos, incluso vamos a la obra. Yo aprendí a manejar el teodolito, el nivel, todas esas cosas, instalaciones sanitarias, hidráulicas. En algún momento llegamos a calcular el volumen de agua que pasa para decidir que el tubo tenía que ser de 3/4 de pulgada o de media pulgada. Entonces estas cosas, los estudiantes en Italia no lo ven, pero hay una fuerte carga teórica. Culturalmente, teóricamente son muy fuertes, entonces yo fui afortunado porque estudié también en el FADU y luego estudié acá, entonces tuve un buen bagaje de conocimientos que al final de cuentas me ayuda. Y no, yo nunca me he sentido menospreciado. No sé, Camilo, Milton, yo les sigo hasta que ustedes me detengan, ¿eh? ¿Cuál fue la perspectiva después de estudiar en el extranjero? El rol de la universidad es importante. O sea, el Politécnico de Milán siempre está entre las 10 universidades de arquitectura en el ranking mundial. Como ya les dije, vienen arquitectos de talla mundial a platicar con nosotros. Tienes la oportunidad de viajar, tienes la oportunidad de hacer tu tesis en el extranjero. Sí, ¿verdad? Entonces, con todo eso, y tú, si tú tratas de compararlo con la FADU, en realidad la perspectiva, el sabor de boca que me queda después de haber estudiado en el extranjero es que es el estudiante el que decide cómo utilizar el tiempo que tiene a disposición. Ok, me dijeron que puedo seguir aquí respondiendo a las preguntas, entonces vamos a darle, no sé, 10 minutos más y ya. Déjenme ver qué más. ¿Podrías decirme feliz cumple en italiano? Buon compleanno. Muy importante. Sí, obviamente la sustentabilidad va a tomar mayor fuerza en el futuro. Jesús Ibarra Esparza, sí. No sé si sabes que existe ya la certificación LEED, que te pone un sellito en la entrada de tu edificio, que hay LEED platino, oro, plata, que con una serie de puntos te dice qué tan sustentable o qué tan eficaces son las estrategias
de diseño en favor de la sustentabilidad. Y ya esa es una de tantas de las certificaciones que hay y siempre se busca de obtener el nivel más alto y obviamente probablemente ya ni te dan permisos de construir si haces todo en cemento, el cemento contamina mucho y no sé, en la FADU tienen profesores más capacitados para responder esa pregunta. ¿Volverías a México? Creo que mi papá está viendo la conferencia, entonces no te voy a responder. ¿Cuál es tu motivación del día a día? Al final de cuentas es un trabajo. Tú sigues adelante con tu vida. Supongo que es la misma motivación de un médico, de un abogado. ¿Alguna vez te frustraste al no poder entender algo durante tus estudios? Claro, todo el tiempo. Pero cuando empiezas a trabajar, te das cuenta lo que es realmente la frustración, cuando no logras aprender algo, no logras entender algo en el trabajo. A final de cuentas, los estudios son un ejercicio para lo que te espera después en la vida profesional. Entonces, no pasa nada si no entiendes algo durante los estudios. ¿Podrías darnos un consejo a los alumnos de nuevo ingreso? Absolutamente sí. Lean, ya lo dije hace un ratito, ¿no? O sea, busquen referencias, agarren un arquitecto. Cada día abre ArcDaily que está lleno de fotos y agarra un arquitecto que te guste, mira sus proyectos. Hay muchísimos, hay infinidad de arquitectos, infinidad de proyectos. Eh, sí, busca, hay muchos arquitectos mexicanos que la gente ni considera. Entonces lee, documentate. Para ti fue fácil estudiar arquitectura desde el inicio. Hubo momentos que te dieron ganas de rendirte al no poder entender algo. No entender, no rendirme, pero yo soy zurdo, ¿no? Entonces cuando escribes, si eres zurdo, tiendes a manchar lo que acabas de escribir. Entonces eso era un poco fastidioso al inicio. ¿Cuál era tu promedio para conseguir la beca e irte a Italia? 9.4. ¿Cuál ha sido tu motivación para seguir estudiando los 4 años y medio de tu carrera? Ok. Yo estudié 5 años en la facultad y después me fui a estudiar 2. 2 y medio porque tuve que hacer mi tesis, pero eran 2 años del máster en el Politécnico y hasta ahí yo me quería detener yo ahí creía que ya era un graduado de arquitectura que tenía los conocimientos necesarios para poder encontrar un trabajo y empezar mi vida profesional. El trabajo me llevó a descubrir nuevos métodos de trabajo, valga la redundancia. Y entonces descubrí las ventajas de usar el BIM, que es Building Information Modeling. Lo propuse en el estudio árabe donde trabajaba. Propuse a mis compañeros de pasar de AutoCAD a Revit para usar nombres de software. Y me interesó la idea, me gustó el proceso, entonces estudié otro máster que duró un año y medio. Pero eso fue a raíz ya del trabajo. No era algo que yo tenía planeado. Ya, en mi plan original yo quería hacer un doctorado, un postdoctorado, todo cambió. ¿Qué fue lo que más te gustó de tu carrera? ¿Qué te puedes expresar? Pues, como arquitecto, sí, uno puede ser bastante loco. Muy bien, otros 5 minutos. ¿Te ha tocado algún grupo de trabajo con el cual no tenías buena conexión? Claro, todo el tiempo. Cuando tú estás trabajando, tienes una cara que es tu cara profesional. Yo me he peleado, he gritado con mis jefes y no pasa nada. Al día siguiente tienes que seguir trabajando. Cuando ya trabajas, y mucho mejor si ya tienes un par de años de experiencia, entiendes que un regaño no es nada personal.
Es simplemente que tienes que cumplir ciertos compromisos, porque el hacer un proyecto es un compromiso que tienes con el cliente. Tienes que hacer, no sé, las fachadas, los cortes, las secciones, lo que tengas que hacer. Sí, no pasa nada si te peleas con alguien, siempre y cuando la otra persona sea tan profesional como lo eres tú. ¿A qué edad te graduaste? 23 años de la FADU. ¿En cuántos proyectos has trabajado? Es diferente decir que has trabajado en un proyecto a que has terminado un proyecto, ¿no? Entonces, he trabajado en una cantidad de tiempo considerable, como en el estudio donde estoy ahorita, 3 o 4 proyectos, y con el árabe, que era más diseño conceptual, era más desarrollar el concepto, hacer volúmenes, renders y la estrategia como de marketing. Ahí hicimos muchos. ¿Te sigues preparando? Sí, no como lo preguntas, no haciendo doctorado, pero todos los días tienes que aprender algo nuevo, todos los días. Por eso, si ustedes notaron, en algunas de las diapositivas les puse texto. Yo soy enemigo del texto, pero Stefano Guerri, espero que lo busquen, espero que ya conozcan Noma. Si no lo conocen, estas cuatro personajes, no deberían conocerlos porque, no, pero porque hay muchos arquitectos, pero son personas importantes. Por ejemplo, este tipo diseñaba muchos objetos, entre ellos cafeteras muy bonitas. Este hacía desde sillas hasta edificios. Este era un teórico. Y este pues, Renzo Piano, todo el mundo lo conoce. Ahora es senador. En Italia le dieron el rango de senador de por vida. Hasta que él se muera va a seguir siendo senador. Entonces es como un asesor. Cuando hay un problema técnico, arquitectónico, lo llaman a él. Hace unos años se cayó un puente en Génova y él hizo el proyecto gratis y creo que ya lo están construyendo. ¿Consideras que es mejor empezar nuestro propio estudio de dibujo o capacitarse como trabajador? Esta es una respuesta que solo tú la sabes. Te digo, yo al principio tenía la ilusión de tener mi propio despacho, al grado que cuando íbamos en cuarto año abrimos este famoso 10 arquitectos, donde éramos obviamente 10 compañeros. Duró 1 año y medio, apenas si teníamos para pagar la renta. Después decidimos cada quien seguir sus propias carreras, pero fue un muy buen ejercicio de lo que es trabajar solo, ¿no? Yo ahorita estoy muy bien donde trabajo, te digo, desde atrás, yo no voy a tener el protagonismo, perdón. Yo no todos los días me llaman para hacer una presentación, yo también estaba muy emocionado cuando me llamaron. De hecho, estaba leyendo mis apuntes. Esta es buena. Cuando llegaste al Politécnico, ¿te diste cuenta de que eras igual de competente que todos ellos? Uno llega, y ya la última que les voy a responder, si necesitan más, escriban a mi correo, no hay ningún problema. ¿Dónde estaba? Cuando llegaste al Politécnico, ¿te diste cuenta que eras igual de competente que todos ellos? Uno tiene muchos estereotipos, ¿no? Como que los chinos son muy buenos en las matemáticas y que no duermen. En el ámbito de arquitectura sabe que los rusos son buenos para hacer renders. Los de la India generalmente para estructuras. Los italianos te pueden hablar y hablar y hablar toda la noche, así como yo. Y son buenos con los programas tipo Illustrator o Photoshop. De los mexicanos no saben nada, no tienes mucha oportunidad de compararte y después de dar retroalimentación de qué es lo que te pareció. Entonces, cuando yo llegué con esa mentalidad, de esos estereotipos, con la curiosidad de saber si los estereotipos eran ciertos.
yo te puedo decir con confianza que en ningún momento me sentí en desventaja. Al contrario, había muchas veces en que era yo el que sabía hacer las cosas, ¿no? Entonces, no. Creo que depende mucho del estudiante, que es como lo que ya dijimos antes. O sea, el Politécnico te da las herramientas, te da todo lo que tú quieras. Es una universidad muy rica. La FADU te prepara para una realidad local. Seguramente el IEST te prepara para otra cosa, el TEC de Monterrey te prepara para que abras tu propio estudio, no lo sé, pero está en ti, o sea, está mucho en el alumno decidir qué quiere hacer con eso que te ponen ahí enfrente. Entonces, ahí está. Yo me voy a quedar o sea, voy a cerrar esto, pero me voy a quedar, no sé si puedo responder después las preguntas aquí en el mismo post de Facebook. Muchas gracias a la facultad que me dio esta oportunidad, porque les digo, yo tiene 11 años, va a ser 11 años en diciembre que me gradué, y yo cada vez que puedo voy a México y voy a dar una vuelta. Tengo profesores a los que estimo mucho, ellos saben quién son, y sí, gracias por la oportunidad. Entonces, voy a tratar de seguir respondiendo las preguntas en el post de Facebook. Aquí tienen mi correo. Sí, me pueden agregar ahí. Me pueden mandar correos si quieren, o si ustedes se conocen entre ustedes, hagan un grupo y en un solo correo mándenme las preguntas que quieran. No hay problema. Yo soy chavorruco, entonces siempre estoy conectado y si necesitan algo les respondo, no se preocupen, no hay ningún problema. Gracias a la facultad, gracias a mis amigos, mis camaradas que se conectaron. Creo que ahí andaba mi papá y mi hermana también. Entonces, chido. Sí, ya está. Soy arquitecto, diseñador interiores, diseñador industrial, diseñador gráfico, lo que se ofrezca, depende del proyecto. Tengo 34 años. Soy de Huejutla, Hidalgo. Y ya. Gracias a todos los que nos siguieron. Voy a terminar la llamada y les sigo en el Facebook. Este ha sido el webinar Serfadu. Te invitamos a que nos sigas en nuestro canal de YouTube. Dale like y activa la campanita. No te pierdas nuestra próxima entrega.